Le pregunto a Rubinstein y lo sumo al doctor Nelson Castro. Se empieza a vacunar finalmente el martes. Probablemente nos contaba hace un rato Nicolás Kreplak. ¿Cuál es tu expectativa, Adolfo, con respecto a esto, la logística, la confianza? ¿Cómo puede ser la primera tanda de vacunación? Empecemos porque estamos hablando de una vacunación que va a alcanzar a muy poca población. O sea, es casi, yo diría, una prueba piloto de cómo funciona la logística de vacunación con esta vacuna que tiene ciertas condiciones especiales. O sea, eso creo que es lo primero. Ojalá, digamos, yo no sé cuán aceitados están toda la logística y los dispositivos de vacunación en todos los distritos. Me parece que no están todos en iguales condiciones. Dado que más del 50% va a ser en el área metropolitana de Buenos Aires, o casi el 50%, es importante que allí sí estén. Creo que fundamentalmente lo que se va a poner a prueba es la capacidad que tiene el Estado de hacer una vacunación tan rápida en estas condiciones, que por supuesto tiene poco que ver con lo que va a ser la campaña de vacunación masiva cuando ya tengamos disponibles las dosis de vacunas para comenzar, digamos, con una mucho mayor escala. Hoy por hoy estamos hablando de 300.000 dosis, que todavía no queda demasiado claro si van a ser, o por lo menos yo no lo tengo tan claro, si estamos hablando de una primera dosis para 300.000 personas o estamos hablando de la dosis completa para 150.000. Creo que es lo primero, que son 300.000 dosis, digamos, son 300.000 dosis para 300.000 personas a la espera de que llegue la segunda dosis, lo cual también implica ciertas contingencias complejas si se retrasan los tiempos. Después podemos hablar de todo lo que ha sido este sainete de las vacunas y la Sputnik, pero digamos... A ver, Nelson creo que sabe si es una dosis, uno supondría que vienen en las dos dosis, pues si no, te dan la primera y de algún momento en Rusia vendrá el avión con una segunda. ¿Cómo es, Nelson? No, la información que hasta el momento tenemos es que es la primera dosis, es la AD26. Y como decía el doctor Rubinstein, tiene una particularidad esta vacuna, porque no es que son dos dosis similares, sino que son componentes distintos, como si fuera un zapato izquierdo y un zapato derecho. Así que es muy importante que, dado el zapato derecho o izquierdo, cualquiera a que uno prefiera, el otro esté disponible dentro de un periodo de 21 a 30 días. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta porque es una particularidad única de esta vacuna en el contexto de las que están circulando hoy en el mundo, ¿no? Ah, pero Nelson, ese es un dato fuerte, digamos, como el par de zapatos. Si te aplicás el par derecho, empieza a correr el reloj, tenés 30 días, 31 días para el zapato izquierdo. Pero no es que ya te vienen en el primer empaque los dos y hay que esperar que venga un segundo. Este es el problema. Efectivamente, esta es la información que ha dado dentro de la confusa información que ha dado el Ministerio de Salud Pública de la Nación, lo que ha dado el gobierno, ¿no? Si mañana cambia, tendremos que decir, bueno, no, era otra la información, pero hasta el momento la información de la cual se dispone es que es el primer componente, que es el AD26, olviden el nombre, pero así se llama de esta vacuna Sputnik V. Bien, Adolfo, bueno, ahí volvemos a Nelson. Sí, esta era la impresión que yo tenía también. Es cierto que es una comunicación bastante limitada y confusa y esto es un problema porque cualquier contingencia que ocurriere, sobre todo que Rusia está con problemas aparentemente de producción para abastecer a su propio mercado, digamos, cualquier retraso puede comprometer el esquema de vacunación a las 300.000 personas que se van a haber vacunado. No creo que esto ocurra, pero es una contingencia. Lo que no comprendo es por qué no se trajeron 300.000 dosis, 150.000 de la primera. Los dos pares, digamos. Obvio. Entonces eso, pero bueno, será por esta cuestión de que más vale vacunemos a más gente. No me queda muy claro realmente cuál ha sido la lógica detrás de todo esto. Nelson, finalmente, como esto va evolucionando día a día, ¿en qué fase de la información o de la apertura o la transparencia de la información se está en relación con la Sputnik? Bueno, estamos en la misma fase de siempre. ¿Te acuerdas que cuando estuve allí yo decía la vacuna Sputnik lo que ofrece son dudas y sigue ofreciendo dudas porque es increíble cómo el gobierno ha perdido una oportunidad muy buena. Yo tenía la esperanza que llegado aquí el contingente que fue a Rusia, inmediatamente hubiera una convocatoria a integrantes del comité de expertos, a exministros, a gente de la oposición, como el doctor Rubinstein, que fue ministro, para decirle, mira, acá están todos los papeles para que ustedes lo vean, los analicen, tenemos 5 días y si hay algún tipo de duda,
a lo mejor nos viene bien saberla o esa duda tiene contestación por parte de la ANMAT, pero lo cierto es que no. Y además lo que yo sé es que hay gente crítica dentro de la ANMAT que está con mucho miedo de hablar, porque realmente hay cosas que todavía son incompletas dentro del estudio de esta vacuna, que yo estoy convencido va a ser una muy buena vacuna, pero que lamentablemente, debido a esta injerencia de la política, lo único que sigue ofreciendo son, digamos, preguntas sin respuestas. ¿Qué tradición, digamos, sabemos que en la carrera aeroespacial Rusia, antes Unión Soviética, era muy potente, muy efectiva? No sabemos en otras áreas. ¿En biotecnología suele ser de alta eficacia la producción rusa? No es en esa medida, no pica en punta, pero sí tiene desarrollos, inclusive el Instituto Gamaleya es conocido, pero no es de las primeras, no es el top 10. Ahora, una pregunta, por ahí alguno de los dos puede responderla. Lo que falta en el caso de esta vacuna es toda esta información acerca de posibles efectos adversos, alergias, todas estas cuestiones que vemos que están apareciendo incluso en las vacunas que ya se aprobaron. ¿Hay algún sistema para registrar, está previsto, saben de algo que permita registrar estas primeras aplicaciones y que permita también aportar algún seguimiento a esta primera fase? Hay dos problemas acá. Lo que faltan son datos. No tenemos datos. Lo que tenemos es un ensayo clínico que fue publicado en fase 1-2, que son estudios preliminar de menos de 100 personas. Y 76 personas. Por eso, menos de 100 voluntarios sanos, que tuvo algunos cuestionamientos metodológicos y en la presentación del reporte. Luego tenemos el ensayo de fase 3 que ha sido, digamos, anunciado por el Instituto Gamaleya con datos muy limitados y sin que los datos estén disponibles para nadie. O sea, no es que no solo no se ha completado ese ensayo clínico, no están los datos abiertos, no están. A diferencia digamos, yo no te estoy siquiera hablando de Pfizer o de AstraZeneca, que ya publicaron en revistas científicas prestigiosas sus datos. Aquí, Moderna no los publicó todavía, pero el dossier de Moderna que se presentó a la FDA es un dossier que es público, que se acompañó de deliberaciones de la FDA, que consta de como 70 páginas y que están todos los datos pormenorizados de lo que se necesita y sus resultados. Esto no está disponible, o sea que no es solo que falta saber el seguimiento de efectos adversos, no están los datos. Después todas las vacunas tienen seguimientos muy cortos, porque son cortes preliminares. Las decisiones de aprobación de emergencia se han tomado sobre datos muy limitados, para lo cual hay toda una fase que es la que se llama de farmacovigilancia, que permite saber, cuando vos pasás de algunos miles que están dentro de los ensayos clínicos de personas a millones, cientos o miles de millones que van a recibir esta vacuna, ahí es donde pueden aparecer potencialmente efectos adversos serios que no se pueden ver en un ensayo clínico más pequeño. Nelson, ¿cuánta gente en Rusia ya se dio la vacuna y hace cuánto tiempo como para saber en una población X si hay o no efectos adversos y cómo está funcionando? Bueno, no lo sabemos eso. Realmente no hay información clara. Fíjate vos dos cosas, ¿no? En relación a esto que decía con mucha precisión el doctor Rubinstein. Y para que ustedes vean, ¿no?, cómo es el manejo de la información. Primero, no sabemos qué cantidad en Rusia hay. Lo que sí sabemos, que además lo dijo Putin, es que había dificultades para la producción, como la va a ver en todo el mundo por la enorme demanda que esto genera. El segundo punto, para que ustedes vean que cuando el Fondo para el Desarrollo de las Investigaciones Rusas, que viene haciendo mucho lobby por la vacuna, digamos, hace la presentación allá por principio de diciembre, diciendo que la vacuna había tenido el primer corte de fase 3, si ustedes recuerdan eso, allí no hace ninguna aclaración de que esa información no incluía a los mayores de 60 años. Fíjense ustedes que nosotros nos enteramos, el mundo se enteró de que la vacuna todavía no tenía resultados importantes para los mayores de 60 años cuando Putin reconoció que él no se la había recibido por esa recomendación. Esa recomendación va a venir, nosotros el otro día lo mostramos, para el 31 de diciembre, es decir, en la próxima semana, tras un estudio de fase 1, fase 2, porque el estudio de fase 3 completo va a terminar, aún en estas circunstancias de apuro, en mayo. Pero fíjense otra cosa. La semana pasada, digamos, antes de la Nochebuena,
hubo una autoridad, el profesor Grunstein del Gamaleya, que dijo que efectivamente la vacuna estaba disponible para los mayores de 60 años y que no había presentado ningún efecto adverso. Bueno, a mí me consta que en el ADMAT hay algunos técnicos que han tenido acceso a la documentación que registran dos cosas. Primero, una escasísima cantidad de personas de más de 60 años involucradas en el estudio, pero aún en esos reportan cuanto menos 3 casos de reacciones adversas que están descritas. Para que ustedes vean cómo la información va corriendo por otros carriles que los que corresponden a la información científica seria. Ahora, Nelson y Adolfo, estamos a 48 horas de que se empiece a vacunar y nos toca un lugar de mucha responsabilidad. Bueno, ustedes son médicos, nosotros estamos acá también enfrente de una cámara y es sensible porque hay muchas personas que nos están viendo y a lo mejor sí están como candidatos o candidatas a vacunarse. ¿Qué les decimos a ellos? Mira, yo creo que si se hubiera esperado 2 a 3 semanas más, probablemente, como dice el Instituto Gamaleya, los resultados van a ser presentados formalmente, se van a conocer con mucha mayor transparencia. También hablaban de una publicación en la revista The Lancet, que es una revista muy conocida, en las próximas 1 o 2 semanas. Entonces, con eso yo creo que, primero, que no hubiera cambiado para nada la trayectoria de la epidemia, más allá de la cuestión épica de comenzar, aunque sea testimonialmente, antes de fin de año. Lo demás no cambia la epidemia, ni las perspectivas, ni las características en la Argentina. Si se hubiera comenzado diciendo, acá están los datos, es eficaz y segura, como suponemos que lo es, aquí está presentado, esta es la eficacia en los mayores de 60 años, en los diabéticos, en los obesos, tenemos la suficiente confianza, es tan eficaz y segura como el resto de las vacunas, que probablemente sea así. Pero esto hubiera, por lo menos, terminado con estas suspicacias y esta discusión que afecta a la confianza de la gente en las vacunas. Que la verdad es que es algo que en la Argentina no existía. La Argentina, digamos, en general, ha acompañado los programas de vacunación, digamos, con muchísima, digamos, yo diría muchísima conducta histórica. Entonces, a mí me parece que todo este sainete político que se ha generado alrededor de la Sputnik es verdaderamente perjudicial. Bien, hubo 100.000 anotados en la provincia de Buenos Aires para dársela. Digo porque hay expectativas ahí. Por supuesto, pero estamos hablando de una vacunación que pretende ser masiva. Nosotros estamos hablando de que se comenzará con los grupos de mayor riesgo, pero que va a alcanzar el 70%, 75% de la población. A ver, Osvaldo. Sí, buenas noches. Lo que quería preguntar es, ¿puede el gobierno dar, tal cual como estaban diciendo ustedes, una vacuna a su población, una vacuna que hoy no sabemos si es segura, de la que no tenemos datos, que tenemos esperanzas sobre ella, pero no tenemos datos concretos? ¿Puede el gobierno dar algo así tan fundamental para la salud de la población y no tener ningún tipo, y ser impune para hacerlo? Digo, nadie tiene que pagar ningún costo por este asunto. Digo, pueden decir, bueno, vamos a dar esta vacuna, después vemos, seguramente la semana que viene sale publicado todo, no se preocupen. Digo, ¿esto es tan sencillo? Hay una ley que ampara esto. Claro. Esto no es ilegal lo que se va a hacer. Hay una ley en su artículo 9, cuestionado, muy cuestionado, pero lo que dice es que si la ANMAT no se expide, porque la ANMAT no se expidió, entonces otra autoridad competente, más allá de que la única autoridad competente es ANMAT, pero que en este caso es el Ministerio de Salud, puede hacer una aprobación de emergencia en función del contexto de emergencia de la pandemia. Eso está amparado por la ley. El tema no es una cuestión legal, es una cuestión que va más allá. Es una cuestión de la confianza del público. Ese es el tema con esta vacuna. Bien, doctor Rubinstein, gracias. Nos quedamos con Nelson. Nelson, una mirada más sobre esto. Yo confieso la dificultad de estar con gente que nos está mirando, que se va a vacunar pronto en todo el país. Solo en la provincia de Buenos Aires hay 125.000 personas. Hay gente que tiene mucha expectativa. El gobierno avanzó con esto. Bueno, y el reloj corre, ¿no? ¿Qué pensás? Bueno, dos cosas. Primero, no es responsabilidad nuestra, está muy bien como vos lo planteás, generar confianza ni desconfianza. Nosotros lo que analizamos son datos. Ese es nuestro trabajo. Como periodistas, en mi caso, a lo cual se agrega la condición de médico que te permite decodificar lo que está pasando. ¿Correcto? Pero efectivamente nosotros tenemos que marcar estas cosas
porque forman parte de la realidad, no es que constituyen un invento. Y no por nada, la vacuna rusa, fíjate vos que Europa no la incluye, siendo que Europa tiene una enorme necesidad de las vacunas. Junto con esto quiero agregar lo siguiente, como decía recién el doctor Rubinstein, como las vacunas además vienen todas en un periodo de muy corta experimentación, que tiene que continuar, es muy importante la información detallada. Fíjate vos que de la vacuna de Pfizer se conocen ya 2 episodios de reacciones alérgicas en Alaska, que además se conoce de Moderna, la reacción de un médico que tuvo una reacción alérgica importante, y tuvimos el episodio de AstraZeneca, que habla de la seriedad del experimento, porque dijeron, mira, acá tuvimos un error metodológico, no podemos seguir adelante hasta que esto no lo rehagamos. Entonces, es muy importante este elemento porque en la medida que las dudas aparecen, digamos, ¿cuál es el elemento que genera seguridad? Las respuestas. Digamos, las dudas en la ciencia generan progreso, no generan atraso, ¿correcto? Entonces, este es el problema, digamos, y el problema no es ni tuyo, ni mío, ni de cada uno de nosotros. Digamos, el problema es que el gobierno ha hecho este mal manejo de las cosas, como lo ha hecho Rusia, y, digamos, y el espejo de Rusia se transmite acá. La vacuna rusa solamente la tienen Rusia, Cuba, Nicaragua, habrá que ver si la tiene Brasil, y nada más, por algo será. Entonces, esta es la realidad de las cosas y sobre esto tiene que actuar la autoridad, no enojándose ni descalificando a los que marcamos estos hechos que son objetivos y que en muchos casos hasta ahora no han tenido respuesta. Nelson, en El Corresponsal, en tu editorial, fuiste duro con respecto a la trama política de la vacuna y la relación entre Alberto y Cristina. ¿Quisieras contar el corazón de lo que editorializaste en El Corresponsal? Sí, con mucho gusto, y esto es información. Argentina no tenía la vacuna rusa, más allá de la felicitación prematura que hizo Alberto Fernández de la vacuna rusa, a Putin por la vacuna rusa. No la tenía la vacuna rusa, porque efectivamente en el ANMAT y demás hay gente que entendió, contigo lo hablamos allí en la mesa y con todo el equipo, que cuando Rusia dijo tenemos registrada la vacuna, generó un hecho de propaganda política. Porque Rusia registró una vacuna, lo hizo públicamente su máxima autoridad, cosa que las otras también estaban, digamos, en pos de registrar nada más y la estaban experimentando. Entonces, Argentina apostaba a la vacuna de Pfizer y a la vacuna de AstraZeneca. La vacuna de Pfizer porque el principal lugar donde se investigó la vacuna de Pfizer fue aquí en la República Argentina. Por eso está la foto que ustedes recordarán del presidente de la República con el doctor Pollack, con autoridades cuando comenzó esta experimentación exitosa en el Hospital Militar. Y la otra, es decir, de Pfizer no se esperaban grandes números de dosis, pero se esperaban tenerlas. Ginés González García en diciembre me dijo a mí que pensaban tener 700.000, y la otra gran apuesta era AstraZeneca. Bueno, se produjo este incidente de este error en AstraZeneca y esto inquietó a Cristina Fernández de Kirchner, que ahí, digamos, ingresó en la escena y tuvo aquella famosa reunión, foto mediante, con el embajador argentino, el embajador de Rusia en la Argentina, y esto lo movió al gobierno a iniciar una negociación con Rusia que no estaba presente. Junto con esto se cayó la negociación con Pfizer. El gobierno debe ser claro de por qué se cayó. Se cayó porque dijo, como dijo Ginés González García, Pfizer pedía la firma del presidente de la República. Y entonces que en Chile, en México, para no poner Alemania, Suiza y demás, allí que el presidente firmó lo que nuestro presidente no firmó. Porque además, si el tema es ese, ¿qué, digamos, fue más importante aquí? ¿El orgullo, la firma del presidente o el bien común? De sentido común, Diego y todos, Adriana, Pablo, Osvaldo, hubiera dicho, no, mira, ¿qué importa el orgullo mío? Voy a firmar para que la gente tenga acceso a esta vacuna. Este es un primer punto, digamos, gris. Y el segundo punto tiene que ver con lo que pasó con China, es decir, ahí el gobierno va a la negociación con China, que está produciendo 2 vacunas, la Sinovac y la Sinopharma, una muy moderna en cuanto a tecnología y otra más clásica, y allí, digamos, aparece el episodio de Luis María Klecker. ¿A alguien se le puede ocurrir que el embajador de la Argentina en China primero va a boicotear una negociación por la vacuna? Primer punto. ¿Alguien puede imaginar que si así lo quisiera podría tener éxito en esto? Absolutamente no. Allí otra vez entra la política,
digamos, Luis María Kreckler tenía una mala relación con Solá, y allí el gobierno vio la oportunidad para ascender al cargo a Sabino Vaca Narvaja, que es el hermano de Camilo Vaca Narvaja, que es el padre de una de las nietas de la expresidenta en funciones, ¿no es cierto?, que tuvo con Florencia Kirchner, y que, al cual ya le habían inventado un cargo. ¿Viste cuando te crean estos cargos de representante para intereses? Era representante comercial ya en la embajada argentina en China. Sí, totalmente. Ya había un agregado de negocio de la embajada. Así que imagínate, Diego, que eso no hacía falta. Por lo tanto, esa es la trama política que tiene que ver, además, con todo lo que está pasando internamente dentro del gobierno, ¿no es cierto? Y por eso vos ves que hay una cosa muy interesante que se está dando. Cristina Fernández de Kirchner toma una medida y Alberto Fernández sale a respaldarla. Es decir, se siente en la obligación de decir, no, esto que hizo Cristina Fernández de Kirchner está bien. Es el mundo al revés, realmente, que demuestra claramente lo que está pasando en el gobierno, en este caso de la vacuna como en otro, que Cristina manda y Alberto Fernández obedece.